Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura y voy a hablar de que ya los abrazos son insuficientes para tantos balazos. Bueno, ya saben, soy el padre José Luis Segura, soy sacerdote católico de la diócesis de Apatzingán. Estoy acá en la Loma, Jalisco, un lugar muy pequeño pero muy hermoso. Entre la Tierra Caliente y la Sierra de Tarasca. Cuando se desconoce la historia de México, la más reciente, no digamos una historia antigua. La historia antigua, pues ya sabemos que los primeros obispos y religiosos fueron muy buenos, don Vasco de Quiroga. Entonces no, Motolinía y demás religiosos, Fray Juan de Zumárraga. Es decir, ¿para qué hacer un reencuentro de todos aquellos obispos, religiosos y sacerdotes que hicieron mucho bien a nuestro país y sobre todo a los indígenas? Algunos se opusieron terminantemente a los españoles y sufrieron las consecuencias, es decir, los maltratos y en algunos casos los asesinatos. Pero recientemente, ¿por qué no recuerdan al obispo de Cuernavaca, aquel que le decían Rojillo, a Méndez Arceo? Hace 70 años ese obispo estaba condenado por los demás obispos tradicionalistas, porque además desde antes del concilio promovió el arte litúrgico con los benedictinos y también la aplicación de la psicología y de la psiquiatría a los candidatos al sacerdocio en Cuernavaca con Le Mercier. Entonces, bueno, es el desconocimiento de la gente que no sabe cómo algunos personajes de la jerarquía católica se han distinguido porque han defendido las nuevas ideas y también su aplicación como una liberación. Y luego está el obispo Lona, el de Tehuantepec. Ese sí ya es más reciente. Y luego, pues, el obispo de Chiapas, ese obispo que decían que era el comandante, quién sabe qué, porque promovió el diaconado de los laicos, y esa promoción del diaconado de los laicos, don Samuel Ruiz, hizo que los demás obispos lo vieran como un peligro para la iglesia, porque si los laicos recibían una parte del orden sacerdotal, bueno, aquí pues hay una disputa que no se dirime quiere decir que nunca termina, porque el orden sacerdotal es y la cúspide o la fuente o lo superior es el episcopado. El Papa no es más que el obispo de Roma con un cargo administrativo más grande. No es más obispo que los demás obispos. Los obispos que no son cardenales no son menos obispos que los cardenales. El cardenalato es nada más un nombramiento de honor. Y pues está lo de los sacerdotes, que somos de segundo grado, nosotros no somos independientes, y tampoco los obispos, porque dependen unos de otros, y si no hay
un obispo que no está en comunión con sus demás hermanos obispos, por supuesto que está en desobediencia con el Papa. Pero es primero la ruptura con sus hermanos obispos. Nosotros los sacerdotes pues dependemos de los obispos, no tenemos todas las facultades ni son propias, o son propias en cierta manera, pero siempre dependemos y debemos depender de un obispo, como es natural. Y los diáconos pues son como el tercer grado o el primer grado, no sé cómo nombrarle, pero siempre es el inferior. Y dicen que no son sacerdotes, pero son parte del orden sacerdotal, por lo tanto, de alguna manera son sacerdotes. Pero ese no es el problema. Si los que van a ser sacerdotes pasan por el diaconado, no pasa nada. Puede ser un diaconado que por lo pronto sea pasajero, pero que por alguna circunstancia pueden quedarse como diáconos permanentes, pero como eran seminaristas y como estaban formados para sacerdotes y por algún accidente no los nombran diáconos, bueno, los sacerdotes no pasan de diácono, pero no son diáconos permanentes como los laicos. Entonces la casta sacerdotal no se siente en peligro de perder autoridad si los diáconos son seminaristas que no pudieron llegar a ser sacerdotes. Pero cuando los diáconos son laicos, es que un diácono puede presidir una comunidad, puede bautizar, puede ser testigo para los matrimonios. No puede confesar, por supuesto. No puede celebrar misa. No puede ungir a los enfermos. Pero tiene autoridad sobre la comunidad y eso es lo que escuece, lo que irrita, lo que saca de quicio a los obispos y a los sacerdotes, porque los obispos y los sacerdotes pretendemos tener todo bajo nuestro dominio. Entonces no es una cuestión pastoral, es una cuestión jurídica y una cuestión de que si se hacen diáconos laicos y permanentes y por supuesto casados, se abre la puerta al sacerdocio casado, de que se casen los sacerdotes, y se abre la puerta a que tenga menos influencia directa el sacerdote y el obispo, que en realidad no es cierto, porque los laicos, la mayoría, son muy respetuosos y además como están en las comunidades, bueno, sobre todo pues las lejanas, ¿no? Y también en la Ciudad de México, cuando estuve estudiando allá, había diáconos permanentes que eran ordinariamente señores ya jubilados, que ya les había pasado la calentura de la juventud y esas cosas y que ya estaban bien establecidos en su matrimonio, que las señoras estaban de acuerdo y que entonces ayudaban en muchas actividades, porque en la Ciudad de México pues son cientos de miles y millones quienes requieren servicios y entonces un diácono puede presidir una celebración de la palabra y repartir la comunión, es decir, hacer algo así como una misa sin consagración. Bueno, por ese lado pues no hay problema. El problema está en que algunos tradicionalistas de la iglesia o de un pensamiento muy meticuloso y autoritario rechazan el diaconado de los laicos. Bueno, eso lo hizo don Samuel Ruiz
Ahora, que cuando un laico se empodera con una autoridad de Dios religiosa y ya no es un simple sirviente o como las urracas repetitivas del corazón de piedra, no son ecos del idiota, sino que tienen un entendimiento y un pensamiento y una aplicación o una comprensión de cómo se deben de hacer los sacramentos, los que le tocan. Bueno, entonces esa encarnación también lleva a que si en una comunidad hay muchos pobres e injusticias, y si la comunidad quiere hacer justicia, pues también está implicado el laico, que es diácono. Bueno, fue lo que sucedió allá en Chiapas, y muchos de esos servidores de la pastoral se pasaron al STE, EZLN, por eso decían que era el comandante Samuel. Bueno, eso estoy hablando de que nosotros todos podemos quedarnos al margen de los balazos y contentarnos con los abrazos. Y también estoy diciendo, bueno, es que estoy afirmando y estoy demostrando que la jerarquía católica mexicana no siempre ha sido retrógrada y que siempre han surgido, bueno, el que iba a sustituir al obispo Samuel Ruiz, mandaron un religioso que está allá en Saltillo, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Iba como obispo coadjutor con derecho a sucesión. Cuando ponen así como un ayudante que es más poderoso que el obispo, aunque esté detrásito, cuando ven que un obispo está actuando mal o las envidias de los demás obispos, me van a decir, padre, ¿existe envidia entre los obispos? Sí. Y la envidia es del demonio. Y entonces este sacerdote religioso, que era normal, se dio cuenta de que don Samuel estaba haciendo un buen servicio y se convirtió en su defensor, no en su acusador, ni en su como sustituto. Y por supuesto lo quitaron de allí y lo mandaron acá a Saltillo, una diócesis más tradicional, pero no se ha quedado callado. Bueno, entonces ya les mencioné por lo menos cuatro obispos que no han sido tradicionalistas, sino que se han puesto al servicio del pueblo, de sacerdotes y religiosos y religiosas y laicos. Pues hay una larga historia de mártires. Por lo menos en 20 años se han asesinado a más de 150 sacerdotes. No han sido noticia porque no tiene por qué serlo. El sacerdote que muere al pie de la raya por defender a su comunidad, ese no tiene ningún mérito delante de la sociedad. Más bien es un tonto, un idiota, un penitente, que no supo escapar del peligro traicionando a su comunidad. Porque la característica del mexicano es la traición, es la infidelidad, es la mentira, es la cobardía, es ser Judas.
Bueno, ahora los jesuitas. Y entonces yo les digo, si al obispo de Cuernavaca, el que les estuve diciendo, le llamaban el obispo rojo, y cuando viajaba y venía a México iban los tradicionalistas y le manchaban su atuendo a Méndez Arceo con tinta roja, porque era rojillo, porque apoyaba a la izquierda de aquel tiempo. Sí, a Lona lo despidieron también, como diciéndole, quítate porque ahí voy, tú ya estorbas, tu forma de ser ya no está de acuerdo a nuestros días, ahora necesitamos funcionarios, obispos funcionarios, que no piensen, que no digan lo que es, que repitan la doctrina de la iglesia como sonámbulos. Y acá, como les digo, de Samuel Ruiz, pues también pues lo desacreditaron de muchas maneras. Trataron de desacreditarlo, no pudieron, pues, porque era imposible desacreditarlo. Bueno, y el obispo que está en Saltillo, que ahorita no me acuerdo su nombre, pues él creo que ya renunció, sigue, pero fue el fundador de una casa de defensores del Padre Pro o algo así. Ahí él forma a muchas personas para la defensa de los derechos humanos. Bueno, entonces, como ustedes, y ahora el Papa Francisco, bueno, entonces ahí está, que nosotros no estamos apercollados, no tenemos un collar aquí para que los ricos nos jalen como perros detrás de ellos y los defendamos. ¡Ah! Echando excomuniones y condenando a todo el que esté en contra de los ricos. Pues no, así no es. Y no entiendo por qué la gente es tan tonta. ¡Tonta! No les digo la palabra correcta porque les da un ataque. La Iglesia Católica ha hecho obras por los pobres, sigue haciendo esas obras, pero no las publica. ¿Para qué? Pero en este momento donde el demonio está atacando a la iglesia, bueno, que los católicos están ciegos, mudos, cobardes, que no se han fijado que en muchas partes las parroquias ayudan a la gente más pobre de muchas maneras. Una experiencia simplemente para terminar, y una experiencia de la más insignificante. Cuando estuve en la pontificia, que muchos le dicen la tontificia, iba a ayudar a un padre ya anciano que estaba en una buena parroquia. Yo ahí llegué por sustitución de un amigo michoacano. Pero ya después lo cambiaron bueno, pero ahí tenía pues la caridad. Bueno, como allí eran ricos, entonces también daban servicio acompañaban a todas las chachas, es decir, de aquella colonia rica, a todas las muchachas y señoras que eran de los y que estaban sirviendo en las casas ricas, también a ellas las atendían en la catequesis y en muchas cosas, enseñarles pues algunos talleres y tratarlas como personas. Después, ya jubilado al padre ese,
Lo enviaron a un templito que está allá por la zona rosa, que curiosamente tiene una capillita de adoración del Santísimo allí en ese lugar. Ustedes ya saben que es la zona rosa, el lugar de los gays, de las prostitutas, de las drogas, de los vicios, de todas las cosas peores. Y tiene una capillita de adoración perpetua al Santísimo, abierta día y noche, y tiene personas de ahí mismo de la colonia que están al cuidado, es decir, se reparten las horas todas las noches, son muchas personas, por supuesto. Y la otra ayuda es que un grupo de señoras les da alimento a los de la calle, a los que viven en la calle. Entonces, a eso de las 9, 10 de la mañana, también están repartidas porque son muchas las personas que ayudan. Y ya llevan la comida y ya la reparten. Ahí se hace una fila de los indigentes. Y eso lo puede ver cualquier persona. Pero no sale a ninguna parte. Por eso yo les digo a los católicos, no nos dejemos. No nos engañemos. No sigamos al demonio. No votemos por el demonio. El demonio nos engaña y nos va a traicionar. Ya lo verá. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero ya no alcanzan los abrazos para los balazos. Hermanas y hermanos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Bueno, voy a hablar. Mari Pérez, buenas noches. Raúl Ocampo Pérez, bueno, también aquí estoy yo, aunque a veces me cuesta mucho trabajo porque me hackean y rehackean, pero sigo de necio y de terco. Jacinto Adán, padre, un fuerte abrazo. Igualmente. Juana Martínez, ánimo padre, el mundo está de cabeza. Parece ser que el enemigo está ganando, pero usted sabe que el bien siempre triunfa sobre el mal. Hay que orar mucho. Nene Ramos, padre, Dios lo bendiga, saludos. José Luis Ramírez Cruz, saludos, padre José, saludos. Jacinto Adán, Samuel Ruiz, le iban a dar el premio Nobel de la Paz, sí, pero no, los del gobierno y otros no quisieron. Sandra Calderón, hola padre, hola Sandra. Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga.